La película comienza con un hombre llamado Gulliver, que acaba de despertarse en su apartamento. Debido a su trabajo como repartidor de correo, Gulliver toma el desayuno y enseguida sale a trabajar. Al llegar al trabajo, Gulliver realiza una entrevista con un hombre llamado Dan y lo contrata para que lo ayude con las tareas de repartidor. Mientras le muestra a Dan las tareas que deberá hacer, Gulliver le dice que no debe llamar la atención, ya que solo son repartidores y no son importantes en la empresa. Sin embargo, Dan no acepta esta regla y habla directamente con el jefe de la empresa. Después de esto, Gulliver continúa mostrando las funciones que Dan tendrá que realizar. Y, en ese momento, Gulliver se sorprende al ver a una mujer llamada Darcy, de quien está enamorado. Poco tiempo después, antes de que Gulliver se vaya, se encuentra nuevamente con Darcy, pero debido a su timidez, no logra invitarla a salir. Más tarde, durante la noche, mientras Gulliver estaba jugando videojuegos, recibe la visita de Dan, quien le informa que fue ascendido a jefe de correspondencias. Al escuchar esta noticia, Gulliver se siente muy molesto, ya que ha trabajado 10 años en la empresa y nunca ha sido ascendido, mientras que su nuevo empleado fue promovido en solo un día. Después de esto, Gulliver estaba a punto de irse a casa, cuando, en ese instante, reúne valor y va a la oficina de Darcy. Al encontrarse con ella, Gulliver se siente demasiado avergonzado para invitarla a salir, y para disimular, dice que solo fue a su oficina para recoger un papel. Sin darse cuenta, Gulliver toma un papel sobre una candidatura para viajar y escribir un artículo. Al verlo, Darcy se sorprende y dice que no sabía que a Gulliver le gustaba viajar y escribir sobre los lugares. Para mantener su disfraz, Gulliver finge que le gustan los viajes y dice que ha visitado varios países. Curiosa, Darcy le pide a Gulliver que le traiga una muestra de lo que escribió en uno de sus viajes al día siguiente, y Gulliver acepta. Eventualmente, durante la madrugada, Gulliver tiene la tarea de escribir un artículo de un viaje para mostrar a Darcy, pero se enfrenta a un problema, ya que nunca ha viajado a ningún lugar. Después de casi rendirse, Gulliver tiene una idea y decide copiar un artículo de un sitio periodístico que hablaba sobre un viaje a México. Al día siguiente, Gulliver muestra el artículo a Darcy y ella se sorprende, diciendo que tiene mucho talento. Debido a esto, Darcy le da el puesto de escritor de viajes a Gulliver y como primer trabajo, le dice que deberá hacer un artículo sobre unas islas llamadas Bermudas, donde tendrá que viajar para verificar si las historias que se cuentan son verdaderas. Sin pensarlo 2 veces, Gulliver acepta el trabajo y eventualmente emprende un viaje para llegar al lugar. Durante el viaje, un guía turístico le explica a Gulliver que las historias que se cuentan sobre las islas son falsas y que fueron creadas solo para atraer más turistas. Después de esto, el guía le muestra a Gulliver un barco que utilizará y le dice que deberá usar las coordenadas para llegar a la isla. Poco tiempo después, Gulliver inicia el trayecto con el barco, pero, a medida que pasa el tiempo, encuentra el viaje muy aburrido y comienza a leer una revista. Más tarde, Gulliver estaba durmiendo, pero, de repente, se despierta y se da cuenta de que estaba en medio de una tormenta. Preocupado, intenta pedir ayuda, pero se da cuenta de que el servicio de navegación del barco no estaba funcionando. Además, Gulliver intenta llamar a emergencias, pero su celular no tenía señal. De repente, aparece una enorme ola y lleva el barco de Gulliver hasta una tromba marina. Poco tiempo después, Gulliver se despierta y se da cuenta de que ha llegado a una isla misteriosa. En ese momento, se queda impresionado al ver que a su alrededor había algunas personas diminutas que estaban tratando de atarlo. Pensando que todo era un sueño, Gulliver se levanta y se libera de las ataduras. Para capturarlo nuevamente, un grupo de personas pequeñas lanzan algunos ganchos, haciéndolo caer, y, eventualmente, Gulliver se desmaya. Más tarde, Gulliver se despierta y se da cuenta de que las pequeñas personas lo llevaban por una ciudad, y todos se impresionan al ver su tamaño. Poco tiempo después, Gulliver llega hasta un rey llamado Theodore, y un general conocido como Edward presenta al gigante ante él. Curioso, Gulliver pregunta dónde está, y le responden que está en la isla conocida como Lilliput. Después de eso, Gulliver es llevado a una cueva donde es mantenido prisionero para que los habitantes de la ciudad estén a salvo. En ese momento, Gulliver ve a un hombre llamado Horacio, que también estaba prisionero. En la conversación, Horacio revela que fue encarcelado porque estaba mirando a la princesa llamada Mary, que era la prometida del general Edward. Además, Horacio dice que, siendo un simple campesino, no debería haber mirado a la princesa, ya que eso estaba en contra de las reglas del reino. Mientras conversaban,
aparece el general Edward y decide poner a Gulliver a trabajar. Usando un mecanismo, Edward logra controlar a Gulliver y lo hace realizar algunas tareas del reino. Mientras tanto, un grupo de soldados de la isla enemiga aparece y, además de incendiar un lugar, planean capturar a la princesa. En ese instante, Edward oye la campana del reino sonar, indicando que había un incendio en algún lugar. Sabiendo que la princesa Mary está en peligro, Edward controla a Gulliver para que vaya hacia ella. Tan pronto como llegan al castillo donde estaba Mary, Edward se compromete a salvarla, pero Gulliver dice que puede ayudar. Sin embargo, Edward ordena a Gulliver que no haga nada y luego intenta rescatar a la princesa. Tan pronto como Edward se va, Horacio pide a Gulliver que salve a Mary y lo libera del mecanismo que el general usaba para controlarlo. En la cima del castillo, algunos soldados intentan llevarse a la princesa, pero de repente Gulliver aparece y después de arrojar a los soldados al agua, toma a Mary y la coloca en un lugar seguro. Cuando todo parecía haber terminado bien, el fuego se estaba propagando rápidamente y comienza a destruir el palacio del rey. Con mucho valor, Gulliver se dirige al lugar y trata de rescatar al rey. Viendo que había mucho fuego en el palacio, Gulliver tiene una idea y después de aliviarse, apaga todo el fuego y logra salvar al rey. Después de eso, el general Edward dice que Gulliver deshonró al rey y que por eso será eliminado, pero para su sorpresa, todos estaban celebrando y consideraban a Gulliver como un verdadero héroe. Más tarde, el consejero del rey, llamado Jinx, le dice a Gulliver que lo han invitado a una cena especial, y al escuchar esto, Gulliver acepta, pero solo con la condición de que liberen a Horacio de la prisión. Sin tener opciones, el rey acepta, y durante la noche, Gulliver asiste a la cena. En el lugar, la reina llamada Isabel pregunta a Gulliver de dónde viene, y él decide contar una historia, diciendo que es el presidente de donde vive. Con curiosidad, el rey pregunta si vive en la isla rival, pero Gulliver lo niega, diciendo que no sabe dónde está esa isla. Poco tiempo después, la princesa pregunta a Gulliver cuándo regresará al lugar donde vive, y él responde que no podrá irse sin su barco. Con eso, el rey dice que intentarán encontrar su barco, y mientras esté en la isla, podrá tener todo lo que quiera. Al escuchar esto, Gulliver se aprovecha de la situación y pide a todas las personas diminutas que construyan una verdadera mansión. En los días siguientes, Gulliver vive muy feliz, porque además de que los habitantes de Lilliput construyen todo lo que quiere, es tratado como un rey. En un momento dado en su mansión, Gulliver ordena a las personas pequeñas que hagan representaciones de películas famosas, y le dice al rey que las historias de las películas se basaron en su vida. Al día siguiente, Gulliver conversa con Horacio y se ofrece a ayudarlo a conquistar el amor de la princesa. Poco tiempo después, Horacio va al castillo donde estaba la princesa, y con la ayuda de Gulliver, comienza a decirle frases románticas. Aunque con mucha vergüenza, Horacio empieza a bailar, lo que deja a la princesa impresionada. Más tarde esa noche, el general Edward visita la mansión de Gulliver y le revela al gigante que su barco ha sido encontrado. Gulliver se alegra con esta noticia, pero pronto descubre que el barco estaba todo destruido y que necesitaba reparaciones para poder regresar a casa. En ese momento, Gulliver encuentra su celular y se da cuenta de que tenía un mensaje de voz de Darcy. Tan pronto como escucha el mensaje, Gulliver se entristece, pues se da cuenta de que ella descubrió que él había copiado de internet el artículo que escribió sobre México. Además, Gulliver escucha a Darcy decir que no quiere volver a verlo y que ella misma escribirá el artículo sobre la isla Bermudas. Muy triste, Gulliver regresa al centro del reino y se encuentra con la princesa. En ese instante, Gulliver habla con ella, diciéndole que piensa en no regresar a su casa, ya que en el lugar donde vive, nadie lo respeta. Por eso, Gulliver le pregunta a la princesa si el rey se enojará si él quiere quedarse en la isla por más tiempo. Pero la princesa dice que al rey le gusta su presencia. Al día siguiente en el castillo de Lilliput, el general Edward conversa con el rey y dice que no pueden confiar en Gulliver y que deben mandarlo irse. Sin embargo, el rey se niega y además de permitir que Gulliver permanezca en el reino, dice que lo contratará para ser general y degrada a Edward para ser solo un vicegeneral. Irritado con esta decisión, Edward desactiva todas las defensas del reino, permitiendo que los soldados de la isla rival puedan atacarlos. Poco tiempo después, los soldados comienzan a atacar Lilliput, y preocupado, Horacio le pide a Gulliver que los ayude. Sin pensarlo dos veces, Gulliver acepta, y eventualmente entra al mar para encontrarse con los soldados rivales.
En ese momento, Gulliver dice que no quiere luchar con ellos y que solo fingirá, para que la gente de Lilliput piense que están luchando. Sin embargo, los soldados rivales se niegan y tratan de derrotar a Gulliver. Como Gulliver es muy resistente en la isla, no es alcanzado y devuelve el ataque a los soldados, lo que termina destruyendo sus barcos. Después de eso, Gulliver agarra todos los barcos y lleva a los soldados hasta la isla de Lilliput para que sean encarcelados. Por eso, todas las personas de Lilliput celebran, y Gulliver se convierte en un héroe invencible. En los días siguientes, Gulliver comienza a recibir aún más atención y pide a las personas pequeñas que hagan todo lo que él quiera. En un momento dado, Gulliver se encuentra con Horacio y le dice que debe encantar a la princesa para poder casarse con ella. Con esto, Gulliver da consejos a Horacio y le enseña cómo comportarse delante de la princesa para impresionarla. Mientras tanto, Edward va al cuarto de la princesa, pero ella no quiere verlo y lo expulsa del lugar. Irritado, Edward se encuentra con el rey del reino rival y forma una alianza con él para derrotar a Gulliver. Eventualmente, los dos trazan un plan donde construirán una máquina gigante para que puedan luchar de igual a igual contra Gulliver. Una mañana, Gulliver invita a todas las personas de Lilliput para que asistan a un festival, y mientras tanto, Horacio se encuentra con la princesa y, siguiendo los consejos de Gulliver, intenta impresionarla. Sin embargo, este plan no funciona y la princesa empieza a considerar a Horacio arrogante. De repente, suena una alarma en el reino, avisando que el lugar estaba a punto de ser atacado. En ese momento, Gulliver pide a todos que se calmen y dice que, por ser invencible, nadie podrá derrotarlo. Después de eso, las personas de Lilliput corren para protegerse y poco tiempo después aparece un pequeño robot que era comandado por Edward. Al ver el robot, Gulliver se ríe y piensa que esta será la batalla más fácil de su vida. Sin embargo, Edward transforma su robot en una máquina gigante, que se vuelve más grande que Gulliver. En ese momento, Gulliver intenta empujar el robot, pero no puede, y pasa vergüenza frente a las personas diminutas. Para empeorar la situación, Edward comienza a controlar el robot, y con mucha facilidad levanta a Gulliver en el aire. Aún así, la gente de Lilliput cree mucho en Gulliver, pues recuerdan las historias y las películas que Gulliver les mostró. En ese instante, Gulliver decide revelar la verdad y cuenta que todas las historias que contó son falsas y que además solo es un repartidor de correspondencias. Sin saber qué hacer, la isla de Lilliput es dominada por la isla rival y más tarde, los soldados rivales llevan a Gulliver a una isla lejana, donde nadie se atreve a ir. Tan pronto como llega al lugar, Gulliver se impresiona al ver varios objetos gigantes y de repente acaba siendo capturado. Mientras tanto, Horacio se encuentra con la princesa y la invita a irse con él, pues consiguió un barco para escapar de la isla. Sin embargo, la princesa se niega y muestra a Horacio que él la dejó muy triste con sus actitudes. Eventualmente, mientras Horacio caminaba, tiene una sorpresa, pues se encuentra con Darcy, quien también terminó en la isla después de que su barco fuera destruido por una tromba marina. Volviendo a Gulliver, él se despierta y se da cuenta de que estaba en un lugar donde él era diminuto. Por eso, una joven gigante se divierte con él y lo deja sin opciones para escapar. Al día siguiente, Horacio se encuentra con Gulliver y le dice al gigante que tendrá que volver a la isla para luchar contra Edward. Sin embargo, Gulliver se niega, diciendo que como sus historias son falsas, no tiene poder para luchar contra el general. Aún así, Horacio motiva a Gulliver, diciendo que aunque sus historias sean falsas, él aún es fuerte y valiente. Además, Horacio revela que Darcy fue capturada, y al escuchar eso, Gulliver se prepara para salir del lugar y salvar a Darcy y a la isla de Lilliput. Eventualmente, mientras la joven gigante no estaba cerca, Gulliver consigue un paracaídas y escapa de la casa donde estaba. Tan pronto como llega a la isla de Lilliput, Gulliver va a una cueva donde Darcy estaba prisionera. Al encontrarse con ella, Gulliver decide contarle que la ama y que siempre la ha estado observando durante más de 5 años. Al escuchar esto, Darcy queda encantada y Gulliver dice que antes de irse necesita derrotar al general Edward y salvar a las personas de Lilliput. Rápidamente, Gulliver libera al rey que también estaba prisionero y pide ser su guardián. Al escuchar esto, el rey acepta y al día siguiente, Gulliver va al centro del reino, donde se encuentra con Edward y su robot. Todos en el lugar están ansiosos, pues quien ganara la batalla gobernaría Lilliput. Antes de que la batalla comience, Gulliver conversa con Edward y le dice que si gana,
las dos islas no podrán entrar en conflicto más. Sin embargo, Edward revela que si gana, destruirá la isla de Lilliput. Poco tiempo después, la legendaria batalla entre los dos gigantes finalmente comienza, y desde el principio, Edward toma ventaja, ya que su robot puede dar descargas eléctricas. En ese momento, Horacio se da cuenta de que Gulliver estaba perdiendo la batalla, y para ayudarlo, logra entrar en el robot e intenta sabotear a Edward. Después de eso, Horacio logra desactivar el mecanismo que Edward usaba para dar descargas eléctricas, y debido a esto, Gulliver logra tomar ventaja. Al darse cuenta de que el robot estaba desprotegido, Gulliver se lanza sobre él, y tras derribarlo al suelo, el gigante da un golpe final. Al ganar la batalla, todos celebran y aplauden a Gulliver. Sin embargo, cuando todo parecía haber terminado bien, Edward sale del robot destruido y captura a la princesa. No obstante, la princesa se enfada por esto, y en ese momento golpea a Edward. Después de esto, el rey se da cuenta de que Horacio quiere mucho a la princesa, y decide permitir que se case con ella. Al escuchar esto, ambos se ponen muy felices y finalmente se besan. A continuación, Gulliver habla con Darcy, y después de disculparse por haber copiado el artículo, ellos también se besan. De repente, los dos reyes del reino se encuentran y se preparan para luchar, pero Gulliver los detiene y dice que las batallas no llevan a ningún lado. Con esto, los dos reyes deciden unir los dos reinos y planean no luchar nunca más. En la escena final, Gulliver y Darcy suben a un barco para irse a casa y se despiden de los habitantes de la isla. Después de eso, encuentran un tromba marina y la usan para volver a casa. Eventualmente, Gulliver comienza a destacarse en el trabajo, donde se convierte en un escritor de viajes. Además, Gulliver pasa la mayor parte del tiempo con Darcy, y los dos viven muy felices. Y con esto, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.